Seguimos en el ámbito educativo, en este caso nos vamos del ámbito privado al público, con un ataque feroz, salvaje que sufrió una docente de nuestra ciudad de la escuela primaria número 25, que fue golpeada salvajemente por un alumno. Estamos hablando de heridas considerables, le fracturó la mandíbula a la mujer, la docente tuvo que ser hospitalizada. Ya desde la Dirección General de Educación están investigando, también la justicia está actuando para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó, para ver la posibilidad también de sanciones, acompañando a la docente y también al menor involucrado, que no deja de ser un menor de edad, ¿no? El joven, el chiquito que agredió de esta manera tan feroz a la docente. Vamos a tomar contacto con el móvil en directo y profundizar un poco más en este ataque salvaje, que lo utilizamos más bien como un disparador, no sé si tanto para hacer referencia puntualmente a este caso, pero sí con estos ataques de violencia dentro de las escuelas. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, lamentablemente una temática que en las últimas semanas también hemos abordado, vinculado inclusive con lo que es la violencia entre pares en el marco de las instituciones educativas de nuestra ciudad. En este caso, una docente es hoy quien resulta víctima, ¿no es cierto?, de un ataque violento, y desde el gremio SUTEBA se sabe que fueron convocadas para poder asesorar en cuanto a la intervención de esta situación puntual, pero lo cierto es que es un ámbito sobre el cual se trabaja sobre estas temáticas, sobre esta realidad que también forma parte de la comunidad educativa de Bahía Blanca. ¿Es así, Analía Luzarreta? Sí, es cierto, como vos decís, se viene trabajando. Lamentablemente este tipo de hechos, que son muy tristes claramente, que ocurrieron en el día de ayer y que han traído como consecuencia una docente con lesiones graves realmente en su integridad física, para nosotros y nosotras son el emergencia, como la punta del iceberg de algo que está pasando por debajo, que afecta, o digamos, que aparece, digamos, como manifestación en las instituciones educativas, pero no en exclusividad, y que hablan de situaciones de violencia, de vulnerabilidad que o no estamos pudiendo o no estamos queriendo ver. Y cuando digo quiénes son los que no pueden o no quieren ver, estamos hablando de las instituciones del Estado. Porque si estamos hablando de un niño o una niña que golpea a su maestra o que golpea a sus pares, estamos hablando de situaciones de violencia, de necesidades insatisfechas, de situaciones de vulnerabilidad que no vienen de ayer, indudablemente, que si uno analiza el historial o las intervenciones en general escolares de estos chicos y chicas, son de larga data, son de años anteriores, donde se solicitó la intervención de instituciones del Estado, y esas intervenciones o fueron fallidas o fueron insuficientes si es que existieron. Entonces, lo que como sindicato denunciamos es la ausencia del Estado para garantizar el acceso al derecho, el acceso a un tratamiento especial cuando se visualizan estas situaciones de conflicto, y no quedarnos con la mirada de que esto pasa en la escuela, ¿no? Esto pasa en la vida, o sea, es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad y es parte de lo que el Estado no está atendiendo. Y también nos preocupa que se le exija a la escuela ocuparse de todo esto en soledad, ¿no? La escuela, recordemos cuál es la función principal, tal vez no única, pero sí la principal de la escuela: educar, formar para el futuro, brindar conocimiento, brindar herramientas para un desarrollo profesional y personal de los chicos y las chicas, ¿sí? El acceso a la educación, el derecho al acceso a la educación es tener acceso a eso, a contenidos, no solamente a que te den de comer en una escuela cuando lo necesitas, es tener acceso a todo eso. Y si las instituciones están constantemente atravesadas y exigidas de atender a eso que es lo básico, que no debería ser atendido por la escuela, pero que en situaciones de crisis social termina atendiendo la institución escolar, pues bien, terminas no pudiendo atender una necesidad para la cual la estructura para la que fuiste creada no te sirve, ¿sí? No vas a ser eficiente en los términos que se requiere, y además dejas de cumplir la otra función esencial y primordial de la escuela, que es educar, ¿no? Porque no estás pudiendo atender estas necesidades, porque aparte quedaste en soledad frente al abandono del Estado. ¿Qué tipo de accionar es el que se puede esperar en las próximas horas y que ya de hecho está en funcionamiento, ciertos protocolos, ¿no es cierto?, vinculados con este caso en particular, ¿no? Hay protocolos que se tienen que activar dentro de la institución, en principio en función de la posibilidad de la ausencia, porque sí o sí la docente no puede asistir a la escuela. Incluso aunque no estuviera seriamente lesionada físicamente, cuando hemos sido lamentablemente testigos
de acciones violentas, ya sean verbales o amenazas concretas por parte de familias o de alumnos y alumnas hacia docentes, no se espera que la docente al día siguiente vaya a dar clase como si nada hubiera ocurrido. Realmente hay que proteger a esa persona y eso tiene determinado un cuadro administrativo y legal que es propio y que nosotros como sindicato tratamos de colaborar con las escuelas, porque siempre entendemos que cuando se dan estas situaciones, me pongo en lugar, en la piel de esa docente, de sus compañeras, del equipo directivo de esa institución, cuando te enterás Juancito golpeó a la maestra y está desmayada o está tirada y que llamar a la ambulancia. Son momentos de mucha crisis donde por más que tengas en claro cuál es el papeleo, cuáles son los pasos, en el momento a veces se te pueden olvidar, ¿no? Es cuando ahí intervenimos muchas veces para ayudar y para recordar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que convocar a tal, hay que convocar a cual. Porque cuando esos pasos luego no se realizan bien, ahí es donde pueden surgir problemas a futuro que en el momento no los estamos pensando. En principio, no es que se produce automáticamente la separación de ese alumno o de esa alumna de la institución, porque recordemos que los chicos tienen derecho a estar en la escuela. El tema es con qué acompañamiento, con qué asistencia legal, con qué asistencia protectora por parte del Estado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces aparece en el momento, sí aparece como emergente, porque salen los medios, porque se denuncia la situación. A nosotros lo que me preocupa es la continuidad de esa intervención. Muchas veces no hay una efectiva continuidad ni una mirada, no enjuiciadora de la familia, una mirada, indudablemente estamos hablando de una familia que no funciona bien. Si el chico golpea en la escuela es porque hay algo que está ocurriendo en su vida familiar. Bueno, ¿el Estado se ocupa de qué ocurre con ese chico? Si está vulnerado en sus derechos, si hay un posible abuso. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos porque muchas veces sentimos y vemos que esto sí, se atiende en el emergente. Luego, donde buceás, te das cuenta que no hay continuidad en estas políticas. Sin dudas este es un caso extremo que ha trascendido y ha tomado estado público. Ahora, los episodios de violencia, ¿cuán habituales son? ¿Se han incrementado en los últimos años en relación por lo menos a lo que les llega al gremio a partir de docentes justamente que forman parte? Sí, las situaciones de violencia se han incrementado en la medida que se incrementa la crisis social, porque en algún lado explota. Y en general termina explotando en la escuela, particularmente porque recordemos que muchos de nuestros niños y niñas ya no están tanto en la calle como en otras generaciones, donde lamentablemente a veces de mala manera se canalizaba esa violencia. Hoy todo transcurre en el recreo, en el aula, ¿sí? Porque son los espacios donde los chicos y las chicas están y donde a veces no se puede sostener frente a la realidad que yo vivo cotidiana en mi casa, con mi familia, la disciplina escolar resulta intolerable. Entonces es donde muchas veces emergen las situaciones de violencia, que son más comunes entre pares. Y es una violencia que muchas veces queda solapada porque es en redes. No es verbal, no es cara a cara, sino que hoy en día estamos con la problemática de que muchas veces se ejerce una violencia que muchas veces tiene niveles de impunidad, porque es por las redes, es a través de las redes sociales que manejan los chicos y las chicas, y donde se insulta, se agrede, se cuestiona, y luego a veces ocurren, algunas agresiones, sí físicas y verbales dentro del aula, pero producto de lo que se generó afuera del aula. ¿Sí? Hacia docentes o hacia personal que trabaja en las instituciones es menos frecuente, pero no quiere decir que no ocurra. Y muchas veces las agresiones son más comunes, no tanto de nuestros alumnos y alumnas, como a veces de algunas familias, que frente al fracaso escolar o frente a algún cuestionamiento de la autoridad parental en cómo se manejan determinadas situaciones, a veces la impotencia genera violencia, ¿no? Y muchas veces se habilita un discurso muy enjuiciador, muy cuestionador del rol de la educación. Pero insisto, ¿esto con qué tiene que ver? Con que la escuela es cuestionada porque no está pudiendo hacer lo que debe hacer. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué no podemos como escuela hacer aquello que tenemos que hacer como función natural? Porque se nos achacan y se nos tiran otras funciones que no son las propias de la escuela. Entonces, todo no lo vas a poder hacer bien. Entonces, la escuela queda desautorizada en su rol fundamental. Las familias ven eso y entonces frente a la palabra del docente no tiene la autoridad de antaño, ¿sí? Y frente a esa desautorización muchas veces queda habilitada la violencia. Agradecimiento para Analía Luzarri.
General de SUTEBA, quien brindó un abordaje tomando como disparador el caso reciente de agresión a una docente, pero que venimos tratando y que tiene que ver con la violencia dentro del ámbito escolar. Seguiremos, por supuesto, haciendo cobertura de este tema y convocando a voces autorizadas en la temática para poder entender la complejidad de la situación. Sí, una realidad muy compleja, ¿no? Por la víctima, por la docente agredida, también por el menor que comete esa acción. Algo difícil, ¿no? Importante los conceptos de Analía para tratar de reflexionar sobre el tema y buscar alguna solución, alguna alternativa que evidentemente por ahora no se encuentra. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.